Bueno, pues nos metemos ya con el taller de lleno y me gustaría comentaros cómo vamos a desarrollar este taller. Primero vamos a ver la documentación obligatoria común que tienen todos los expedientes, luego la perceptiva según el tipo de beneficiario y la perceptiva según el tipo de instalación. También vamos a ver o hacer un repaso de la documentación que es obligatoria según las bases reguladoras, pero que tras la simplificación que se hizo, pues una documentación que debéis de conservar, no subirla a la plataforma porque no se va a solicitar, pero sí conservarla, para que la administración en un momento dado, si la necesita, pues se solicite. Y luego otras cuestiones que también son interesantes. Bueno, empezamos con la documentación obligatoria común a todos los expedientes. Vamos a encontrarnos unas declaraciones que son la declaración de ausencia de conflicto de intereses, los principios transversales y los tratamientos de datos. Todos estos documentos luego los vamos a ver en físico, ¿vale? Pero es para para ponernos en situación y un resumen. Estas declaraciones las tiene que firmar el beneficiario, ¿vale? Nos estamos encontrando mucha incidencia porque la firma la entidad adherida o la instaladora o un técnico y demás, la tiene que firmar siempre el beneficiario. El DNSH y los residuos nos vamos a encontrar según la potencia de instalación o una declaración o una justificación del principio de DNSH, y en residuos lo mismo, o una declaración o una memoria de gestión de residuos. Ambas declaraciones también las firma el beneficiario, nunca adherida o técnico competente, siempre el beneficiario. Con respecto a la legalización, pues también vamos a ver lo que es la declaración de la puesta en servicio o la justificación de la puesta en servicio, también dependiendo de la potencia de la instalación. Y el informe técnico de la actuación, que aquí sí que va firmado por un técnico competente, ya sea un técnico que trabaja en la adherida, o un técnico de la instaladora o un técnico competente que sea autónomo. Con respecto a las declaraciones que hemos hablado antes, declaración de ausencia de conflicto de intereses, cesión y tratamiento de datos y compromisos transversales. Son documentos muy sencillos en los que debéis de poner el número de expediente y bueno, quién firma, es decir, razón social, nombre y apellido de la persona que firma, en calidad de que firma y lo que es la firma. Sí comentaros que los modelos no han cambiado exceptuando el de compromisos transversales, donde tenéis aquí una serie de declaraciones que antiguamente estaban en una pestaña en la cuenta justificativa, pero ya se trasladaron a este documento. Lo digo porque muchas entidades adheridas estáis usando el modelo antiguo. Entonces, no vienen esta serie de declaraciones y sí que estamos viendo bastantes incidencias con respecto a este tema. Entonces, siempre descargaros el modelo último que está colgado en la plataforma. El DNSH, bueno, como hemos dicho, lo firma también el beneficiario y puede ser que según la potencia de generación sea menor o igual a 100 kilovatios o ya mayor, pues digamos que la plataforma os va a llevar a un documento, que es este de aquí, que es la justificación del principio de no causar daño significativo al medio ambiente para instalaciones de potencia inferior o igual a 100 kilovatios. Nosotros le llamamos un documento pasarela. Este documento lo que hace es llevarte, según el tipo de tecnología y según el tipo de beneficiario que tú seas, debes pinchar en una de estas opciones. Y entonces esta opción te lleva ya a tu modelo definitivo. En el caso que nos compete ahora mismo, que estamos hablando de fotovoltaica, porque estamos en los programas del 1 al 5, el modelo es el mismo, lo que pasa es que según el tipo de beneficiario cambiará el encabezado. Bueno, pues aquí sí que tenemos que señalar que también nos encontramos mucha incidencia. El componente, la medida y el etiquetado climático, es decir, saber si es una instalación solo de generación, si tiene solo almacenamiento o ambas cosas.
y después señala también el tipo de tecnología, si es fotovoltaica, eólica, etc. Y firma del beneficiario, como hemos dicho antes. Pasamos a instalaciones que tienen ya una potencia de generación mayor a 100 kilovatios. Nos vamos a encontrar igual cuando nos descargamos el modelo o accedemos al enlace, nos encontramos con este documento que también le llamamos nosotros, como os he dicho antes, un documento pasarela, donde hay que elegir una opción. Y es instalaciones sin almacenamiento o con almacenamiento o una declaración de ausencia de modificaciones, ¿vale? Esta primera hoja que veis aquí es la justificación del DNSH. Lleva una serie de datos del beneficiario y demás. Ya viene relleno por defecto. Solo nos tenemos que fijar en los apartados C y F y señalar lo que corresponda. Y este documento que vemos aquí es la ausencia de modificación respecto a la solicitud, ¿vale? Que también está ahí colgada. También lo podemos pinchar, la que viene a decir que no hay ningún cambio respecto a la solicitud, ¿no? Como sabéis, en solicitud había también una justificación del principio de NSH. Es muy parecido al de justificación. Pero ahí se podían señalar varias opciones en los apartados C y F. Si tenía día o estaba exento de día y se daban también otras opciones. Entonces, para que sea válido este documento de ausencia de modificación respecto a la solicitud, teníais que haber señalado en la solicitud, en el documento de NSH de solicitud, que tuviera día o estuviera que no fuera necesario tener esa declaración de impacto en venta. Entonces, en esos casos son los únicos en los que se permite declarar esta ausencia de modificaciones. Si señalasteis otra cosa, tenéis que rellenar este documento de justificación de NSH. Con respecto a los residuos, insisto, firma por el beneficiario siempre. También os vais a encontrar, según la potencia de generación, si es menor o igual a 100 kilovatios o mayor, unos documentos u otros. Para la menor o igual a 100 kilovatios nos encontramos también este documento pasarela en el que tenemos que elegir una opción, ya sea que tenga o no partidas de obra civil. Entonces, si no tuviera partidas de obra civil, pues es esta declaración donde, bueno, se rellenan los datos del beneficiario, el número de expediente y la firma. Sin embargo, si tenéis partida de obra civil, además que se supone, ¿no?, o se entiende que se han generado residuos de construcción y demolición, la normativa ya te dice que los tienes que declarar con sus códigos LER, qué cantidad se generó, qué cantidad se ha valorizado y acompañarlos de los gestores de los residuos. Pues cualquiera de las dos opciones, si no tenéis obra civil, pues esta declaración, y si la tenéis, pues y tenéis residuos de construcción y demolición, pues la acreditación de la gestión de los residuos. Para los residuos, cuando la potencia de generación es mayor a 100 kilovatios, nos encontramos ya un documento pasarela en el que la opción que vamos a elegir según sea el tipo de beneficiario, si es autónomo o si es una empresa u otro tipo. Aquí la normativa sí te exige una memoria de gestión de los residuos. Ya no es una simple declaración, ¿no?, o una acreditación de la gestión de los residuos, sino lo que es una memoria. Es muy parecido al anterior. Entonces, los datos del beneficiario con su número de expediente y su firma, y aquí pues se ponen qué tipo de residuo es, con su código LER, la cantidad que se ha generado, el porcentaje de valorización, su cantidad, el destino que se ha hecho con esos residuos, y además acompañarlo de los certificados de los gestores de residuos, con la cantidad. Sí advierto que estos certificados sí que tienen que venir bien especificados, es decir,
a qué instalación pertenece, la dirección o el beneficiario, algún tipo de dato en el que nosotros tengamos una trazabilidad. Si no, se puede entregar cualquier certificado de cualquier gestor y yo no sé a qué instalación pertenece ni nada. Entonces, cuidado con eso, que los certificados de los gestores de residuos tienen que ser nominativos para una obra concreta o para una instalación concreta. Con respecto a la legalización, también os vais a encontrar dos modelos según la potencia instalada o la potencia a legalizar. Normalmente se legaliza en base a la potencia del inversor. Entonces, la normativa cambió en febrero del 24 y ahora os cuento un poco. Os vais a encontrar también este documento pasarela y esto os lo vais a encontrar cuando la instalación tenga una potencia menor a 100 kilovatios. Y este documento pasarela, que también tiene una serie de instrucciones, os lo vais a encontrar para las instalaciones que sean mayor a 100 kilovatios. Lo hemos llamado de dos formas para diferenciarlo. Uno es la declaración de la puesta en servicio y otro el justificante de puesta en servicio. Empiezo a comentaros un poco en qué consisten estos documentos. Aquí vais a ver una serie de instrucciones en las que os dice, según sea vuestro tipo de instalación, qué tenéis que entregar. Si tenéis que entregar un PUE, si tenéis que entregar un TECI, o sin embargo se da la opción también, según el tipo de instalación, que podéis entregar una autorización para que nosotros, la agencia, podamos hacer la consulta telemática de esta puesta en servicio. Esta autorización siempre tiene que venir firmada por el beneficiario. Si no, no podemos hacer la consulta. ¿Vale? Bueno, ¿qué solicitamos aquí? Para instalaciones aisladas nos deben entregar el PUE, es decir, la legalización a través del aplicativo PUES, menos las instalaciones que son menores a 10 kilovatios, que sí van por el aplicativo, o sea, van por TECI. Vale. Voy a hacer una incidencia a esto del TECI porque nos hemos encontrado casos también de instalaciones que van por TECI, es decir, son menores a 10 kilovatios y además son aisladas, pero tienen un sistema de almacenamiento. En el TECI no aparece el sistema de almacenamiento. Sin embargo, cuando se hizo la legalización, ustedes deben de haber entregado una memoria técnica de diseño. En esa memoria técnica de diseño debe de venir reflejado el almacenamiento. ¿De acuerdo? También solicitamos el PUES para las instalaciones de autoconsumo colectivo. ¿Vale? Al igual que para las instalaciones, como os he dicho que ha cambiado la normativa, antiguamente para las instalaciones menor a 100 kilovatios iba por el aplicativo PUES. Ahora, desde febrero, han aumentado a la potencia de 500 kilovatios. Es decir, si eres menor a 500 kilovatios, también va ya por el aplicativo PUES, ¿vale? Pero son instalaciones que se han legalizado a partir del día siguiente a la publicación del BOJA, que se publicó el 16 de febrero de 24, es decir, todas las instalaciones instaladas o legalizadas, perdón, a partir del día 17 de febrero del 2024, sí que irían las menores menor o igual a 500 kilovatios, sí que irían por el aplicativo PUES, pero las que son, no les aplica este decreto ley, que se llama, bueno, el decreto ley es el 3 del 2024, si no les aplica, es decir, fueron legalizadas antes de esta fecha que os comento, sí que van por otra vía y llevan una autorización de explotación, ¿vale? Entonces, por hacer un resumen, instalaciones aisladas, aplicativo PUES, instalaciones aisladas menor a 10 kilovatios, por TECI, instalaciones con autoconsumo colectivo, nos entregan la legalización por el aplicativo PUES. Y ya tienen dos opciones, las que son menores
o iguales a 100 kilovatios que iban por PUEs o las menores o iguales a 500 kilovatios en el caso de que les aplique el decreto ley, es decir, que estén legalizadas después del 17 de febrero o a partir del 17 de febrero del 2024, tienen dos opciones: o nos entregan el PUEs o nos entregan esta autorización para la consulta telemática, que va firmada por el beneficiario. Pasamos ya a lo que es el justificante de la puesta en servicio. Ya hablamos de instalaciones de mayor calibre y también aquí os podéis encontrar las instrucciones de lo que nos debéis entregar. Bueno, las aisladas, aquí vienen igual, o sea, las aisladas van por PUEs. Y ya después, dependiendo de cuándo se hiciera la legalización, pues iría por PUEs, como hemos comentado antes, o por otro trámite que lleva una autorización previa de construcción y una autorización de explotación. Entonces, si la instalación es menor a 500 kilovatios en baja tensión, mayor a 500 kilovatios en baja tensión, si es menor o igual a 100 kilovatios en media o alta tensión y si está entre 100 kilovatios y 500 kilovatios en baja tensión, pero no les aplica el decreto ley 3 del 24, es decir, instalaciones legalizadas antes del 17 de febrero del 2024, pues todas estas van por autorización de explotación, ¿de acuerdo? Ya las instalaciones que son menores o iguales a 500 kilovatios en baja tensión y si les aplicara ese decreto ley, pues entonces van por el aplicativo PUEs. Entonces aquí se explica, según sea su tipo de instalación y según cuando se haya legalizado, qué documentos nos debe entregar. Aquí he señalado, para que no se me olvide deciros, que la legalización debe ser de la instalación completa, es decir, si tiene almacenamiento, deben poner el almacenamiento. Si ustedes tenían ya una instalación de generación y ahora lo que instalan solamente es el almacenamiento, tienen que legalizar de nuevo la instalación con el almacenamiento incluido. Si, por ejemplo, tenían una instalación antigua y lo que hacen ahora es una ampliación del campo de paneles o el campo de paneles más el almacenamiento, tiene que estar la legalización completa de toda la instalación entera, de lo antiguo sumado a lo nuevo, ¿de acuerdo? Por supuesto, no olvidar que este justificante puesta en servicio que solicitamos en el caso que sea su caso, pues necesitamos que esté diligenciado por la consejería competente, ¿vale? Pongo aquí a continuación un par de ejemplos de la legalización a través del aplicativo PUEs, donde, bueno, he señalado ahí unos datos que son bastante importantes. Bueno, aparte de los datos de emplazamiento, ¿no?, que debe coincidir con el de la solicitud y el solicitante, bueno, en este caso será una empresa, un autónomo, una entidad local, etcétera. Debe aparecer aquí el CUPS, que coincidirá con el de la solicitud, la modalidad de autoconsumo que tenga la instalación y la potencia instalada y así como la capacidad de almacenamiento que se instale. Repito que esta puesta en servicio debe de estar diligenciada por la consejería competente, es decir, tiene que tener este pie de firma de la consejería competente. Con respecto a la autorización de explotación, pues bueno, ya es un documento mucho más largo, en donde vienen todos los datos también de la instalación, potencia instalada, etcétera. Sabemos que los trámites pues se alargan mucho en el tiempo y es tedioso, ¿no?, conseguir esta autorización. Hay muchos expedientes que nos la han entregado sin mayor problema porque, bueno, han ido en tiempo, pero hay otros que no. Entonces, como salvedad, sí que estamos, digamos, para poder seguir con el expediente adelante,
estamos admitiendo que nos entreguéis lo que es la autorización de la previa construcción más la solicitud con su aval de la autorización de explotación. ¿De acuerdo? Se les requerirá luego, más adelante, el documento en firme de la autorización de explotación, pero al menos que esta solicitud esté hecha y ya se les requerirá en un momento dado más adelante, pero por lo menos va a poder seguir con el expediente. Bueno, pasamos ya a lo que es el informe técnico de la actuación. Este informe pues lleva aquí su número de expediente. Recordad que tiene que estar firmado por un técnico competente y tiene asociado una serie de declaraciones y de fotografías. En la primera fotografía lo que se pretende ver un poco es la ubicación, el edificio donde está la instalación y aparte de eso, bueno, pues todo el campo de... Vamos, sé que es difícil, sé que es difícil de explicar y de hacer la fotografía a su vez. Lo que pretendemos ver es el edificio en sí, más saber que está la instalación ejecutada. Entonces, que se vea por lo menos algo de la instalación o se intuya, ¿no? el campo de paneles. En esta segunda fotografía lo que estamos solicitando es el cartel publicitario de los fondos, que debe estar ubicado de cara al público, ya sea en el exterior del edificio o en el interior, pero siempre al público. Es decir, no puede estar en un despacho, no puede estar en una sala, tiene que estar en el hall de entrada, en algún sitio donde entre el público. Aparte de eso, tiene que ser un cartel duradero, ¿vale? En el tiempo, es decir, ya sea de metacrilato o un plastificado duradero y demás, porque ese cartel tiene que estar ahí puesto durante varios años. Después tenemos aquí las fotografías de lo que es el campo de paneles. Entonces, se solicita una fotografía con la mayor superficie de campo de paneles visible posible y la placa de características técnicas del panel. Sí se admite la ficha técnica del fabricante en el caso de que no podáis acceder ahora a los paneles y disponer de esa fotografía. Muy importante, la instalación ejecutada en lo que es la potencia pico. Ya sabéis que el cálculo de los incentivos se realiza en base a presupuesto o potencia pico dependiendo del coste incentivable y demás. Tenéis que declarar aquí la potencia ejecutada, está señalado en negrita. No es la potencia que se solicitó. Sabéis que desde que se firma un presupuesto o se tiene una intención de hacer una instalación hasta lo que se ejecuta finalmente, puede haber variaciones porque hayan cambiado los precios o porque hayáis pensado poner más o menos paneles, porque hayan cambiado la potencia de los paneles que teníais pensado ejecutar y ahora en vez de 7 tenéis que poner 8 o poner 6. Cualquier variación, por pequeña que sea, cambiará la potencia instalada. Entonces la debéis de declarar aquí con 2 decimales. ¿De acuerdo? Y luego aquí está ya la fotografía del inversor. Bueno, ya en la siguiente página lo que tenemos es, si tenemos almacenamiento en nuestra instalación, lo declaramos con un clic y la fotografía del sistema de almacenamiento. Otra declaración que debéis hacer importante es el sistema de monitorización que muestre la energía producida y unos datos adicionales que no son obligatorios si vuestro sistema no lo tiene, si lo tiene lo declaráis. Y otra declaración obligatoria es la información, cómo se accede a esa información, si es vía móvil o vía web. ¿De acuerdo? Estas declaraciones son, ya os digo, esta primera y tercera son obligatorias y el resto de los datos son opcionales. Aquí también tenéis un hueco para rellenar dónde se sitúa la pantalla de monitorización. En el caso de que tenga marquesinas también se señala con un stick y en el caso de amianto igual y aquí la fotografía de las marquesinas si fuera su caso.
También estamos solicitando en este huequito de aquí, que es la fecha fin de la instalación, ¿de acuerdo? Firma del técnico competente y aquí, bueno, pues está la identificación de este técnico, como os digo. Pasamos a la segunda parte de lo que son la documentación obligatoria común a los expedientes. Tenemos las facturas, que nos podemos encontrar en diferentes tipos de facturas. Siempre que cumpla la ley de facturación, no hay ningún problema. Pero bueno, las principales que nos estamos encontrando y la que, bueno, que se maneja en la calle más habitualmente son las facturas en única o facturas parciales. Hay una sola factura para la instalación o 3 facturas, por ejemplo, parciales. Una factura de anticipo que debe de llevar asociado una factura de liquidación. También nos encontramos facturas rectificativas. Estas facturas rectificativas, ya sea porque nosotros solicitemos una subsanación o porque ya antes de entregar la documentación de justificación hay una factura rectificativa de alguna de ellas por cualquier causa, ¿no? Porque el dato del cliente era incorrecto, lo que fuera. Sí que os invitamos a que antes de nosotros tenéis que solicitar esta factura rectificativa, la hagáis vosotros mismos, si fuese el caso, ¿no? Que fuera necesario una factura rectificativa, hacedla vosotros mismos. Entonces nos ahorramos oficio. Los justificantes de pago, bueno, hay muchas formas de justificar los pagos, ya sea por transferencia bancaria, tarjeta de débito o crédito, pagos en metálico. Ojo con los pagos en metálico, no se permiten pagos de más de 1.000 euros, pero no solo en un solo pago, sino en todo el expediente, ¿de acuerdo? No vale pagar 500, 500, 500, 500, no se permite. Bueno, otra forma de pago, cheque o pagaré, endoso, wallet o ya sea una financiación clásica por leasing, confirming o factoring. Una cosa quiero comentar del leasing. El leasing está permitido, pero con una salvedad. Y es que el leasing, es decir, la instalación tiene que estar totalmente pagada y con un cambio de titularidad del bien. Pagada me refiero a todas las cuotas pagadas dentro del plazo máximo de justificación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el leasing es una forma en la que la entidad financiera es el dueño del bien. Y hasta que no se ejecuten todos los pagos por parte del beneficiario, el bien no pasa a ser del beneficiario. Con lo cual, si ha cumplido el plazo máximo de justificación, esto quiere decir que la instalación no está totalmente pagada ni el bien es del beneficiario, sino es de la entidad financiera. Con lo cual, ojo con los leasing, porque el leasing tiene que estar totalmente pagado, todas las cuotas e incluso la última cuota de valor residual dentro del plazo máximo de justificación y aparte de eso, que la titularidad del bien sea de nuestro beneficiario dentro del plazo máximo de justificación. El renting no está permitido en este programa. ¿Por qué? Porque el renting es un arrendamiento. Es decir, la instalación no es del beneficiario, sino es de una entidad diferente, con lo cual no está permitido. Luego hablaremos un poco más de los justificantes de pago. Pedidos y contratos, pues tiene que ser de cada uno de los intervinientes de la actuación, ya una instaladora, a lo mejor la adherida no es la que instala, sino que intervienen dos empresas, una instaladora y una adherida, que es la que hace a lo mejor solo el trámite de la subvención. La ingeniería, un auditor, etcétera. Todos los intervinientes deben de tener su pedido y contrato y deben de reflejarlo en la cuenta justificativa, ¿de acuerdo? También hablaremos un poco más adelante del tema de pedidos y contratos. Deben estar firmados por el beneficiario, ¿vale? Para saber cuándo se ejecutó, cuándo se hizo el conforme de ese pedido o contrato. Y siempre tienen que ser posteriores a la fecha de la solicitud del incentivo, exceptuando el programa 4. Respecto a la cuenta justificativa, es una memoria económica de la actuación, ni más ni menos, donde habrá un listado de los pedidos, de las facturas, de los conceptos de gasto, de los costes elegibles, etcétera. Y este debe estar firmado por el beneficiario o por la entidad adherida, ¿de acuerdo? También hablaremos un poquito más adelante de la cuenta justificativa y la vamos a ver. Bueno, seguimos. Perdón que se ha ido la página a donde no debía.
Seguimos con el tema de factura. Se me ha olvidado comentaros antes que tenemos que tener en cuenta que hay facturas que tienen una retención en concepto de garantía. Esta retención, tener en cuenta que no es incentivable si no está ejecutada o pagada dentro del plazo máximo de justificación, ¿de acuerdo? Solo como advertencia, ¿no? La instalación debe estar totalmente pagada para poder ser ese coste incentivable. Bueno, os quiero comentar un poco sobre las facturas rectificativas. Cuando hay una factura rectificativa, nosotros siempre tenemos que entregar, bueno, ustedes debéis entregar lo que es la factura original y la factura rectificativa. Igualmente la tenéis que reflejar en la cuenta justificativa, ¿vale? En ese documento en Excel que vamos a ver ahora, donde tenéis que reflejar cada una de las facturas que se han ejecutado en la instalación. Entonces, las características que tiene que tener una cuenta justificativa, perdón, una factura rectificativa es el número de la factura rectificativa, que no puede ser igual que a la numeración normal que llevéis, sino que tiene que tener delante una R o poner rectificativa, RE, etc. Tiene que aparecer a qué factura rectifica. En este caso, esta factura de la derecha rectifica la factura de la izquierda. Y el motivo de la rectificación, bueno, pues porque había datos del cliente que no eran correctos, lo que fuera. El número de la factura a la que rectifica, como he dicho antes, y la numeración de la factura rectificativa, que es diferente. Como os digo, hay que reflejarlo en la cuenta justificativa también. Las dos facturas, tanto la original como la rectificativa. ¿Qué sucede si nosotros, por ejemplo, en un oficio de subsanación le pedimos que nos rectifique una factura? Bueno, porque no sea correcta o porque falta algún dato del cliente o a lo mejor no está conforme a la ley de facturación, etcétera. Que nos hemos encontrado que esta factura original lo que hacen es cambiarle la fecha y rectificar lo que sea, pero con el mismo número de factura, etcétera. No, o sea, eso no se permite. Hay que hacer una factura rectificativa conforme a la ley de facturación. Y es con las características que os he comentado antes. Tiene que tener una numeración diferente, tenemos que saber o se tiene que indicar a qué rectifica, cuál es el motivo y a qué factura rectifica, ¿no? Bueno, con respecto a las facturas de anticipo y liquidación, también os he puesto aquí un ejemplo real. Igual he estado borrando los datos para preservar, bueno, pues según ley de protección de datos, pues todo lo posible. Entonces aquí era una instalación que tenía una factura de anticipo y luego tiene que aparecer una factura de liquidación. Es decir, un anticipo, por ejemplo, una factura a cuenta, o sea, una entrega a cuenta de, yo qué sé, el 10% antes de la firma del contrato, o lo que sea, o luego el 20% justo antes de comenzar la instalación. Vale, es decir, son unas facturas de anticipo, porque todavía la instalación no se está ejecutando, ¿no? Estas facturas de anticipo deben de aparecer aquí reflejadas, es decir, en la factura de liquidación tiene que aparecer la instalación completa con la resta de la factura de tantas facturas de anticipos como haya. En este caso hay una, pues aparece aquí restada la factura de anticipo. Y este importe tiene que ser antes del IVA, que también nos hemos encontrado facturas que restan después del IVA, ¿de acuerdo? Otro tema de factura, no se aceptan facturas negativas. Las facturas negativas son devolución de un bien, de un equipo, etcétera. Pero no por ejemplo, imaginaros otro caso, que se hace una instalación y se cobra y luego resulta que, no sé, ha habido un error, por ejemplo, ¿no? En ese cobro que era superior a lo que se había acordado. Y ahora resulta que entregan una factura en negativa. Es como una factura de abono. Entonces, eso no está permitido. Lo que debe de hacerse es una factura rectificativa de esa primera factura. ¿De acuerdo? Se rectifica esa factura con los nuevos importes. Entonces, os invito a que repaséis vuestra factura antes de entregar
la justificación y, bueno, y repaséis todo y si tenéis que hacer alguna rectificativa de alguna factura porque os deis cuenta que no está conforme a la ley de facturación o de lo que así os he comentado así en general, pues, oye, os invito a que hagáis las facturas rectificativas que sean necesarias y entreguéis ya la factura la original junto con la rectificativa y reflejado en la cuenta justificativa que vamos a ver adelante. Con respecto a los pagos, bueno, aquí hay un documento que es maravilloso. Yo creo que esta presentación se colgará, o el vídeo o algo, pero vamos, creo que la presentación también. Y este documento está colgado en la plataforma y es muy bueno y también de verdad que os invito a que lo leáis porque todos estos talleres y todas estas indicaciones, lo único que se trata es de agilizar la tramitación de cada uno de vuestros expedientes. ¿Por qué? Para que vosotros cobréis antes y haya el menor número de incidencias posibles, ¿no? A nosotros nos agilizáis muchísimo la tramitación porque, bueno, la mayoría, por desgracia, llevan algún tipo de incidencia y muchas incidencias se dan en facturaciones y pagos. Entonces, de verdad, os invito antes de entregar la documentación que repaséis tanto la factura como los pagos con este documento que os estoy enseñando ahora mismo, que en este caso, bueno, os he enseñado está aquí solo la primera página, pero bueno, tiene muchas más, ¿no? Está dividida por los tipos de pagos que se realizan. Por ejemplo, en este caso, una transferencia bancaria y qué ítems tiene que tener esa transferencia bancaria, es decir, en este caso, pues un ordenante, un destinatario, un concepto válido, un importe y una fecha valor del pago. Entonces, aquí en esa primera fila te aparece que se da por bueno y en el caso, por ejemplo, de que el concepto no sea válido según lo que aquí dictamine, pues cómo subsanarlo. Por ejemplo, el concepto nosotros tenemos como válido o el número de factura o el expediente de autoconsumo o la instalación en sí, por ejemplo, instalación de placa fotovoltaica 5 kilovatios, ¿no? Por ejemplo. Si ese concepto no es válido, debéis entregar pues, un certificado bancario, etcétera, donde aparezca el concepto, sello firmado por el banco, o también se da la opción de entregar el libro contable, el libro mayor, etcétera, firmado y sellado por la empresa instaladora, ¿no? La que emite la factura, sea la adherida o la instaladora. Entonces, si el concepto es inválido, repasa antes de entregar la documentación de justificación, porque esos pagos seguramente ya se hayan hecho. Entonces, antes de entregar la documentación de los pagos, repasar vuestros pagos con este documento delante y decir, vale, ¿qué tipo de pago he hecho yo? Vale, pues ha sido a través de transferencia bancaria. Vale, empiezo, veo que hay un ordenante, están todos los ítems, sí, perfecto, va, pero el concepto no es el que he puesto otro nombre o no he hecho referencia a la factura, por ejemplo, o cualquier otro concepto que no sea válido, pues ya os invito a que os leáis esta segunda parte de cómo subsanar ese ítem que debe estar correcto y no lo está, pues entregando, por ejemplo, el libro contable, se firma por la empresa, etcétera. Pues ya juntarlo. No esperéis a que nosotros os pongamos la incidencia, porque, repito, ralentiza mucho la tramitación del expediente, es tedioso para nosotros y para ustedes también. Entonces, justificantes de pago, factura, repásenla antes de entregar la justificación, conforme a todo lo que está publicado en la plataforma, conforme a este taller. Y todo lo que tengan que rectificar y demás, háganlo previamente, porque así nos lo entregan todos juntos y para nosotros es maravilloso, ¿no? Poder encontrarnos pagos, pues que estén bien desde el principio, ¿no? Y facturas igual. Comenzamos con cuenta justificativa. La cuenta justificativa es un documento en Excel que os encontráis con una serie de pestañas que tienen las que tenéis que rellenar y luego la siguiente pestaña es la instrucción de esta primera pestaña que tenéis que ir rellenando, ¿no? No me voy a parar mucho en cuenta justificativa porque se han dado talleres previos donde se ha explicado todo cómo se rellena la cuenta justificativa, pero quiero hacer referencia a tres de las pestañas o tres de las páginas más importantes y donde nos encontramos muchas incidencias.
que es en la de factura y justificación del pago en concepto de gasto, donde tenéis que reflejar los importes facturados, ¿vale? Aquí no se pone lo que nosotros solicitamos, se pone el importe que he facturado, el importe que he ejecutado, la instalación que yo he ejecutado, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No lo que solicité. En la hoja de desviaciones, pues nos aparecen una serie de columnas. En la primera columna, el importe solicitado. Aquí sí. Aquí vamos a poner los importes y las partidas que nosotros solicitamos en la web solicitud, ¿no? En la plataforma informática. Y en la segunda columna, el importe facturado, es decir, lo que he ejecutado. Es decir, esta segunda columna es la misma que que tenemos aquí en la hoja de gasto. La tercera columna va a aparecer en negativo positivo y ya está formulada, no la tenéis que rellenar vosotros. Y bueno, y las razones por las cuales se ha llevado a cabo la instalación igual que estaba previsto, aunque sea a lo mejor con una variación técnica o una variación económica o económica y técnica, ¿vale? Todas estas razones. Aparece también el número de factura, la razón social de proveedor, es decir, todas estas columnas que tenéis que ir rellenando. Respecto a la hoja de pedidos y contratos, os he comentado antes que aquí deben aparecer cada uno de los intervinientes de la instalación, es decir, si hay una instaladora, el nombre, las facturas asociadas, etcétera, cuando se hizo el pedido, todo. Si hay una derita además, también. Si hay además, ¿qué os digo yo? Una ingeniería que hace la redacción del proyecto y la dirección facultativa, pues también, o es una persona autónoma que está haciendo ese proyecto y esa dirección facultativa, pues se pone. Es decir, de cada uno de los intervinientes en la instalación debe haber no solo reflejarlo en la cuenta justificativa, sino además en físico, es decir, la cuenta justificativa al fin y al cabo es una memoria económica de todo lo que se ha hecho en la instalación. Es un listado de los pedidos y contratos, es un listado de las facturas, de los justificantes de pago, es un listado de los importes facturados y de las desviaciones que asistieron en el proyecto. Es decir, todo eso lo debemos de tener también en físico, es decir, la factura, los pagos, los contratos, ¿de acuerdo? Bueno, con respecto a los pedidos y contratos, que también, por desgracia, nos estamos encontrando muchísimas incidencias. Y también os invito a que repaséis cada uno de vuestros pedidos y contratos antes de entregarlo. ¿Por qué? Porque si a lo mejor no está como os voy a comentar ahora, os invito a que añadáis pues otro documento aclaratorio o con una declaración responsable haciendo referencia a ese pedido de contrato. Os cuento. No se aceptan presupuestos con una fecha conforme, es decir, con una aceptación de ese presupuesto o un contrato con una fecha anterior a la solicitud del incentivo, ¿vale? Sí puede existir una oferta con una fecha anterior a la solicitud del incentivo, siempre recordad posterior a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto, que fue el 30 de junio del 2021. Entonces, las ofertas deben ser siempre posteriores a esta fecha y pueden ser anteriores a la fecha de la solicitud, porque es lo lógico, ¿no? Que tú pidas varios presupuestos antes incluso de hacer la instalación o de pensar, bueno, voy a pedir varios presupuestos a ver cómo está el mercado y si me interesa o no colocarlo, etcétera. Es normal que tú pidas los presupuestos antes de realizar la solicitud de la subvención, ¿no? De la ayuda. Pero el conforme, es decir, la aceptación en firme de ese presupuesto, debe ser siempre posterior a la fecha de la solicitud. Es decir, que si tú vas a solicitar el incentivo, o lo solicitaste porque este programa ya se cerró, el 2 de febrero del 2022, este presupuesto no puede estar firmado antes del 2 de febrero del 2022, ni siquiera el 2 de febrero del 2022. Tiene que estar firmado como pronto el 3 de febrero del 2022, ¿de acuerdo? Si la oferta puede ser anterior, pero el conforme, la aceptación en firme, no. Eso por una parte. ¿Qué nos pasa muchas veces? Pues que nos encontramos a lo mejor este presupuesto con una fecha que es anterior a la solicitud. Inciso,
por favor, que estén los datos del cliente, que haga referencia a la instalación, que haya una trazabilidad de que este presupuesto es de la instalación o del expediente que estamos viendo, ¿de acuerdo? Si no aparecen aquí los datos del cliente o la dirección, algún dato de trazabilidad, nosotros no podemos saber que ese presupuesto es de la instalación que estamos revisando. Entonces, perdón, que me voy acordando de cosas y os voy contando. Entonces, por ejemplo, este presupuesto tiene una fecha que es anterior a solicitud y aquí hay una firma, ¿de acuerdo? Una firma de que este presupuesto es conforme. Vale. Pero si este presupuesto no tiene aquí la fecha junto a la firma manuscrita del beneficiario, yo no sé realmente en qué fecha se ha aceptado este presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo salvamos esta incidencia? Pues adjuntando una declaración responsable en la que decimos, este presupuesto se dio el conforme en fecha tal, la que corresponda, en la que se dio el conforme, ¿de acuerdo? Entonces, repasar vuestros contratos, vuestros pedidos, etcétera, para que esté todo en orden, ¿no? Por favor, no, cuando pongamos este tipo de incidencias en las que os solicitamos, por favor, me hace usted una declaración responsable de cuándo se dio el conforme a este presupuesto y demás, o cuándo se aceptó, no editéis los documentos, por favor. Es decir, no cojáis el documento que ya teníamos y ahora le pongo la fecha al lado. ¿De acuerdo? Necesitamos una declaración responsable de cuándo se hizo la aceptación, ¿vale? Bueno, ya pasamos a lo que son la documentación perceptiva según el tipo de beneficiario. Para los beneficiarios que son del tercer sector, pues solicitamos los estatutos vigentes y el certificado de inscripción en el registro correspondiente, bueno, pues para corroborar que se trata de ese tipo de personalidad jurídica de tercer sector, que son entidades sin ánimo de lucro. Y además no pueden ejercer competencia en el mercado. Esto es muy importante. Hay muchas que no tienen actividad económica, por eso están en programa 4, y hay otras que sí tienen actividad económica, pero no deben de ejercer competencia en el mercado. Si ejercen competencia en el mercado, pues no pueden estar en el programa 4, están en el programa equivocado, ¿no? Bueno, como os digo, solicitamos esta serie de documentación bueno, para corroborar de que se trata de una entidad sin ánimo de lucro, está registrada como corresponde, etcétera. Y respecto al tema de las fundaciones, que también están encuadradas dentro del tercer sector, la ley de fundaciones dice que para la fundación cobrar una subvención tiene que haber entregado o depositado las cuentas en el registro de fundaciones correspondientes, ¿vale? Del último ejercicio económico. Con lo cual también solicitamos ese certificado de haber depositado las cuentas. Con respecto al gestor de polígonos industriales y explotaciones arrendatarias, se solicita la autorización de la propietaria para acometer la actuación del emplazamiento. Pues su propio nombre lo indica, no hay más allá. Para entidades públicas, bueno, pues las entidades públicas pues, llevan la misma documentación, pero aparte de eso se solicita la justificación del proceso de contratación y una lista de chequeo con todo el procedimiento. Aparte de eso, las declaraciones que hablamos al principio de que tenía que firmar el beneficiario, ¿os acordáis que era declaración de ausencia de conflicto de intereses, principios transversales y tratamiento de datos? Pues esas 3 declaraciones también tienen que estar firmadas por contratistas y subcontratistas, cada uno la suya, se solicita en la plataforma. Y además de eso, el certificado censal, tanto de los contratistas como de los subcontratistas, en el caso que hubiera subcontratistas, pues su certificado censal también. Eso es la diferencia que hay o documentación adicional que llevan las entidades públicas.
Con respecto a la empresa de servicio energético, pues se solicita, aparte de lo que ya hemos visto común a todas, el contrato entre la empresa de servicio energético y el usuario final de la energía. Ojo en este contrato, porque debe venir reflejado la repercusión del incentivo con una reducción de las cuotas del contrato. ¿De acuerdo? Es decir, que nos estamos encontrando contratos de la S con el usuario final de la energía donde no aparece esta repercusión del incentivo que va a cobrar la empresa de servicio energético. Es decir, tiene que haber una reducción de las cuotas. Vale. Ahora pasamos a la documentación perceptiva según el tipo de instalación. Hay instalaciones que tienen almacenamiento, batería. Pues estas instalaciones deben tener, y así se lo solicita la plataforma, una garantía, ¿vale? Que esta garantía de la batería tiene que ser mínimo de 5 años, es lo que dice la base reguladora. El documento valor de mercado se refiere a cuando el importe subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa de la contratación pública aplicable al contrato menor, es decir, 40.000 euros para instalaciones, obras y demás y 15.000 para el sector servicio, pues debe haber 3 ofertas, es decir, el expediente tiene que venir con 3 ofertas que sean comparables entre sí, es decir, no nos vale 3 ofertas las cuales una me oferte 100 kilovatios y la otra 25 kilovatios, es que no las puedo comparar, ¿vale? Entonces tienen que ser muy, muy, muy similares, es decir, comparables entre sí y las ofertas deben ser de diferentes proveedores o de diferentes o que no sean del mismo grupo de empresa, ¿vale? 2 cosas respecto al tema de las ofertas. De las 3 ofertas que nos entreguéis, pues se escoge la más favorable económicamente hablando. Pero puede que no se haya escogido la más económica, se haya escogido otra un poco más cara por alguna razón. En ese caso, este documento tiene que venir acompañado de una justificación del por qué se ha elegido esa oferta. Porque haya no sé, una mejora en la garantía o porque venga adicional con un mantenimiento durante tantos años, en fin, no lo sé. Pero una justificación de por qué se ha elegido esa oferta. Y otra cosa respecto a las 3 ofertas. No nos podemos encontrar, que nos pasa mucho, un pedido de contrato conforme a una fecha, por ejemplo, hemos dado el conforme a un pedido en enero del 2022. Y ahora nos encontramos ofertas, es decir, las otras 2 ofertas, una de febrero y otra de marzo del 2022. No puede ser, no tiene lógica. Es decir, tú las ofertas, que tenga las 3 ofertas, deben de ser cada una, bueno, pues una fecha, me entiendo que similar, pero el conforme tiene que ser siempre posterior a estas ofertas, ¿vale? Porque, claro, tú no vas a aceptar una oferta y luego vas a pedir las otras 2 para cubrir expediente. Se supone que las bases reguladoras han sido leídas con anterioridad y estudiadas con anterioridad y ya se sabe que se iba a pedir estas 3 ofertas. Si los costes elegibles pues superaban, ¿no? Pues estos importes que os he comentado antes. Con lo cual, las 3 ofertas similares entre sí, que no sean del mismo grupo de empresa ni del mismo proveedor, y ojo con las fechas, ¿no? Expedientes que tienen, por ejemplo, una retirada de cubierta de amianto, pues nos tienen que entregar la documentación justificativa según la normativa de amianto y el gestor o la empresa que hace todo este trabajo tiene que estar inscrito en el RERA. Importante, que esta documentación haga referencia también a la obra, a la instalación, a nuestro beneficiario, porque si no, no podemos trazar a dónde pertenece ese documento, ¿de acuerdo? Puede ser de otra instalación diferente, yo no lo sé.
Con respecto a instalaciones que tienen autoconsumo colectivo, necesitamos el justificante del registro administrativo del autoconsumo de energía eléctrico colectivo con el porcentaje de participación de cada uno de los CUPs, ¿de acuerdo? Normalmente, por eso pedimos en el aplicativo PUES, pedimos el documento en sí, porque ahí normalmente viene el porcentaje de participación de cada uno de los intervinientes, pero en el caso que se haya entregado otra cosa, porque ya hayáis entregado la documentación o lo que sea, por eso se pide este justificante de registro administrativo de autoconsumo colectivo con el porcentaje de participación de cada uno de los CUPs. Y ya, creía que terminaba, no, me queda otra hojita, pero bueno, ya estamos casi terminando. Documentación que hay que conservar, que podemos solicitar en cualquier momento, pero la debéis tener guardada. El certificado de instalación eléctrica, diligencia también por la consejería competente, un proyecto o memoria técnica de diseño donde se identifique al técnico competente, la licencia de obra del ayuntamiento y el certificado final de obra para cuando la potencia inversora es mayor a 10 kilovatios, también con la firma del técnico competente. Estos documentos, recuerdo, hay que conservarlos, no se suben a la plataforma. Y ya sí que, por último, un par de puntos que quiero recordar, y es que cuando tenemos expedientes con un incentivo mayor o igual a 10.000 euros, debemos tener los certificados de seguridad social, Hacienda Estatal y Hacienda Autonómica al corriente de pagos. Nosotros hacemos la consulta en giro y nos devuelve, pues, si están al corriente o no están al corriente y cuando caduca, ¿no? Ese certificado, digamos. Entonces, igualmente os invito que antes de entregar toda la documentación de justificación estéis al corriente de todos los pagos, porque si no crea una incidencia, un oficio, tenemos que enviaros la incidencia, que vosotros vayáis, hagáis el pago correspondiente, luego pidáis el certificado del pago, lo subáis a la plataforma, es decir, que de verdad ralentiza muchísimo toda la tramitación del expediente. Y voy a puntualizar también el tema de la publicidad, no solo el cartel publicitario, sino que en el caso de que vuestra empresa o vuestra entidad tenga página web, es obligatorio, porque así lo dicen las bases reguladoras, que hagáis referencia a los fondos, ¿de acuerdo? Entonces, aparece aquí un texto, que eso está colgado en la web de la agencia, aparece en condiciones de publicidad, donde tendréis que poner el nombre de vuestra entidad y una serie de, y un texto donde hace referencia a los fondos con los logos del IDAE, de la Junta, etcétera. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya servido de ayuda y bueno, ya os digo que entiendo que se colgará en la página de la agencia este taller y cualquier duda, bueno, pues estamos aquí para ayudaros y para aclararos todo lo posible y no me canso de decir que os invito a que repaséis la documentación siempre antes de entregarla, que esté todo correctamente firmado, que sea una firma válida. Por ejemplo, si es una empresa, pues una firma válida en representación de esa empresa, con el CIF de la empresa, no es la empresa de la persona física en sí del representante, sino en representación. El tema de pago, facturas, repasarlo siempre antes, el pedido y contrato, valor de mercado, las 3 ofertas, repasar toda la documentación y con este taller que os sirva para ya adelantaros a entregarnos todo lo necesario para tener el menor número de incidencias posible y que la tramitación sea mucho más ágil para vosotros y para nosotros también. Bueno, pues repito, muchísimas gracias por vuestra atención.